Ahorita estamos en el Parque de Picacho, el famoso montaña aquí en Tegucigalpa, donde está el gran estatua, el Cristo Redentor, aquí en el capital de Honduras. Vamos a ir a ver cómo es el ambiente allá. Estamos con alguien muy especial, con Ado, el mero capitalino que va a ser nuestro guía para el día de hoy. Bueno, ahorita estamos entrando al parque, se ve muy grande. Y hasta miro que hay restaurantes. Bueno, mira, el parque básicamente es como para venir a visitar en familia y pues si quieres venir a darte una pequeña caminadita y a respirar aire fresco, es ideal. Y hasta aquí se puede comprar pollo chuco, parece. Sí, parece que sí. Sí, hombre. Pero solo en familia viene la mayoría o viene así de pareja, como No, nosotros que estamos hoy aquí de cita o no. Así como allá. Ajá. No, fíjate que ahora desde Navidad empezaron a iluminar el parque y antes no lo abrían de noche, ahora sí, por venir de noche está totalmente iluminado y si vienen las parejas, ¿verdad? En cuanto a cuestión de seguridad aquí, no hay problemas. No, aquí es bastante tranquilo el parque, la verdad. Sí. Miramos algo, dice Canopy, se ve que aquí hay aventuras extremas aquí en Tegucigalpa. Calle de piedra. La verdad, una cosa que me gusta es que está bastante limpio. Sí, está súper limpio. Y está súper verde también. Sí. Una casa abandonada de tal vez el encargado de las Naciones Unidas, ¿será? O aquí arriba se ve que ahí está el canopy. Ahorita no miro a nadie. Y mira muchas personas que están cuidando el parque. Es un parque inmenso. El mantenimiento requiere, yo digo, mínimo una docena de personas. Es una réplica de una pirámide maya. Y acá abajo se ve Ajá. exactamente el bosque y el reparto. Ajá. Entonces no sé ¿Y qué dice? Hagamos un reto aquí de carrera. Ado y Chen. Puede que ya me ganás, pero yo le entro. Vamos a descansar un minuto y vamos allá. Esto de aquí abajo es el bosque. Allá es el Cerro Juanalaínas para donde vamos después. El que está enfrente. Lo que está atrás es el monumento del Cristo del Picacho. Se llama así porque el cerro se llama el Picacho, que significa pico alto de una montaña. Entonces, este se construyó más o menos entre el 97 y el 98. El Cristo dice que pesa como 2000 toneladas y tiene 30 metros de altura. La base mide 10 y la estatua mide 30, 20 metros. Bueno, desafortunadamente no pudimos grabar mucho dentro de donde está la estatua Picacho. Supuestamente prohibido estar grabando allá, entonces fue bien raro, fue muy corto el viaje de visita. Nos dijeron, tienen que pedir permiso, pero es que el problema es que hay que llamar a una fundación con anticipación y esperar a que den el permiso, ¿verdad? Entiendo que son sus reglas, Sí, pero me parece un poco ilógico porque uno viene en plan de turista y viene a... sí, nadie conoce. No viene a hablar nada malo. Sí, por el no, lugar. no. Pero bueno, Sí, son las reglas. bueno, así es. Ado, ¿qué estamos viendo aquí? Ese fuente de agua. Sí, es Ese que nacimiento. aquí en el Picacho nace agua. Wow. En Tegucigalpa hay un gran problema, que muchas colonias no tienen agua. No. El problema no es que no haya agua, es que hay una mala distribución del agua, entonces, y que algunas colonias están como en las partes muy altas, entonces por gravedad es imposible que el agua llegue. Bueno, llegamos a una parte aquí del parque donde hay área de juegos para niños. Aquí dice prohibido jugar pelota en esta área y se puede ver que aquí hay gente que no le importa. Felicidades. Feliz cumpleaños. Gusto. Hola. ¿Eso tiene que pagar para usar ese espacio? No, ¿Qué estamos cocinando hoy? carne de cerdo. Y esto es elote que van a hacer, ¿verdad? Bueno, Muchas gracias. Saludos a los amigos de Japón. saludos. país más disciplinado. Ado, ¿quieres jugar un poco conmigo? Ah, sí. Bueno, ya vamos a recordar un poco de nuestra infancia con Ado. Vamos a jugar Sub y baja. Vamos a ver si funciona con la diferencia de peso entre Ado y yo. Vamos a ver. A ver. ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡No, hombre! ¡Mueve esto! Digamos. Estamos ahorita en el parque del Cerro Juana Laínez. Han reformado, yo hace tiempo tampoco venía por ahí. Sí. Desde que entras pues te da esa percepción de que está seguro pues. Sí, pues ya, supuestamente antes era un poco peligroso y ahorita miramos como 5 personas de seguridad caminando aquí. Sí, patrullando. mira, y ustedes pueden ver, hay niños. Todo esto hace un par de años no estaba. Monumento a la Paz. Ahí está el monumento. Hola. Buenas. ¿Vende café?
también. Bueno, acabamos de llegar al parque aquí y está comenzando a llover. Se puede ver que las familias están también corriendo de la lluvia. Aquí en Tegucigalpa es verdad, llueve bastante, el clima es muy diferente. Aquí casi todos los días en la tarde ha llovido. Bueno, ahorita vamos a arriesgarnos a correr hasta allá en la lluvia, pero antes Ado va a explicar un poco sobre el parque. Este parque anteriormente, bueno, se llama Juana Laínez, de hecho porque la dueña del cerro así se llamaba hace muchísimo tiempo. Antes de ser un parque se tenía la intención de montar una base militar o algo así, pero en 1948, ya para finalizar la Segunda Guerra Mundial, se construyó el Monumento a la Paz, que es donde está izada la bandera y se puede apreciar de todo Comayagüela. Bueno, vámonos a correr. Vamos a entrar al parque, ahí está la famosa bandera. Mira, Axel, ahí está, de aquí se puede ver más o menos la gran bandera hondureña. ¡Vamos! Llegamos. Mira, 85 aniversario, 85 se dice, aniversario, la relación entre Honduras y Japón. Bastantes años, tenemos la gran amistad entre los dos pueblos. ¡Mira la bandera de Honduras! ¡Qué hermoso! Bueno, llegamos para la comida, almuerzo. Ado nos acaba de traer a un lugar muy popular y típico aquí en Tegucigalpa. Mira la pared bien diseñado de cosas de maya. Puede ver que aquí está en un bulevar muy popular con muchos carros, muchas franquicias así de comida rápida, pero lo que siempre prefiero es comida hondureña, pues 100% capitalina. Vamos a entrar. ¡Viva Honduras! ¡Wow! Esto no es nada pequeño, es gigante este restaurante. Buen provecho. Aquí. Qué grandes son estas mesas. Aquí se ve que caben más de 100, 200 personas. Parte del bar bien grande. Aquí me imagino que en las noches se llena. Aquí vienen todos los capitalinos a comer. Uy. Gracias. ¿Eso qué es? ¿Cómo se llama? Este es anafre de frijoles. Anafre de frijoles. Va con esta mantequilla crema y este es fundido de quesillo con tomate. Mira, Axel, en el hoyo que se ve que hay carbón. Esta es una cortesía de la casa. En serio, muchas gracias. ¿Qué es esto? Que este es cilindrina, bolitas de queso y plata. Ado me hizo un gran favor, gran gesto de Ado. Sabe que yo soy intolerante a los productos lácteos. Aseguró con la muchacha que el queso venía separado. Sí, Ado, muchas gracias, hermano. De nada. Aquí me está cuidando mi panza. Son chips de plátano, tortilla frita con frijolito. Bien caliente los frijoles, hay que tener mucho cuidado. Y hay crema, Peligroso es que no ha venido nada del carne todavía. Y se ve la cantidad de comida que nos podemos llenar antes de todo eso. Ok, entonces estos son... Yo te voy a dar con una bolita de queso. Bolitas de queso. Bolitas de queso. Yo nunca las he probado. Bueno, al menos aquí. Uy, se ve rico. Básicamente es queso frito. Queso frito. Y estos son tortillas. Hojas de tortillas. Como chilaquiles. Es aquí. Solo que ellas le llaman chilindrinas, dijo. Cilindrina. Plátano maduro. Suave por dentro y crujiente por afuera. Eso es lo que me encanta eso. Este es el pollo y la chuleta. Pollo y la chuleta. Wow. Este es el pincho de chorizo y el pincho de res. Hasta yo estoy espantado. Romántica esta música me llega con Ado. Andaba bien romántico hoy, ¿verdad? Mucha comida. Vamos a ver qué tal. Qué jugoso. Está muy bueno. Ado. Ya estaba un poco lleno de lo que nos habían dado antes, pero ya una segunda ola de hambre. A ver si el chorizo de Tegucigalpa es bien picante. Muy bueno. Ya nos íbamos, ya incluso no nos comimos todos. Si ustedes ven que está limpio aquí, pedimos una carne para llevar y nos dice la señora, pero falta el postre y nosotros... ¿Qué? Asustado. Pero aquí estamos probando, se llama esto... Es un borracho, porque tiene un poquito de ron o algo, ¿verdad? De ron. Vamos a ver. Con pasas. Ajá. Uy, tiene como un olor de canela, qué rico. Vamos a ver. Está muy jugoso. Esto no es un pastel seco, es muy bueno.
Ya este otro es más sencillo, mira, es una rosquilla en miel. Rosquilla en miel. Es la misma rosquilla que se puede comprar así en las calles en bolsa. La misma, con dulce de panela. Rosquilla en miel. Qué interesante. Como pensé, es muy dulce, sí, muy bueno.